Gled está en peligro. Esto sucede porque el increíble circo digital terminó y ahora tienen que enfocarse en una nueva serie. Y lo más loco de todo esto es que las series que vienen son, en realidad, series poco emblemáticas e incluso olvidadas por ellos. Repitiendo la misma fórmula de la foto final que apareció al final de Mother Drones, aquí tenemos el relevo, pero solo para dos series, Distrito dos Lampejos y Cavaleira de Guinevere. Lo que dejó a mucha gente completamente molesta con esta situación es que faltó otra animación también, que en mi opinión es la única que tiene posibilidad de superar o acercarse más entre todas esas series que Gled está mencionando ahora. Estoy hablando de Game Over, que de todas las nuevas series piloto, no tuvo una confirmación de que vaya a tener nuevos episodios, pero al menos apareció aquí teniendo una buena recepción y a la gente le gustó, por los motivos correctos y equivocados. Aún así, no creo que sea exactamente el fin del circo digital, porque hasta Mother Drones está recibiendo cosas nuevas, no episodios, pero está ganando. Por ejemplo, novelas gráficas, historietas, cosas así, productos nuevos. De vez en cuando, no con tanta frecuencia como cuando la serie estaba activa, pero entendemos que la serie puede continuar. Así que dale like aquí y comenta qué crees que será el futuro del circo, también de Gled, que es sobre este tema del que voy a hablar ahora. Mi amigo, el polémico final del circo digital le gustó a algunos y a otros no les agradó. Aún así, mucha gente se molestó porque quedaron tantos puntos sin resolver que realmente la serie puede tener continuaciones por eso. Aunque sabemos que el circo digital tuvo un gran éxito y su éxito fue tan grande que ayudó a financiar otros proyectos, empezamos a imaginar cuál será el futuro del circo digital. Puede que sí, va. Puede pasar incluso si Gled simplemente empieza a tener problemas financieros o intenta desesperadamente buscar algo que le dé muchas, pero muchas visualizaciones, para que sus proyectos también puedan ganar mucha relevancia. Eso es porque, hermano, de todos los capítulos de todas las series que ya han lanzado, Circo Digital tuvo la mayor audiencia y son sus videos más vistos hasta ahora. En serio, logran superar los 50 millones de vistas en pocos días y, además de eso, hermano, otras series ni siquiera llegaron a superar esa cifra ni a acercarse a ella. Y siendo muy sincero, cuando Gled publicó esta imagen, mostrando aquí el paso de la antorcha, haciendo una referencia, ¿sabes cuando Mother Drones terminó y Circo Digital lo continuaría? Las otras series también tuvieron ese momento de gloria. Aquí tenemos la imagen oficial de Pomini, por ejemplo, replicando la pose de Uzi, diciendo que era su turno, pasando aquí la antorcha para Distrito dos Lampejos y Caballeros de Guinevere. Game Over está fuera, pero siendo muy sincero, dudo que se vayan a olvidar de esa serie. Pero hablando de estas series, es bueno hablar sobre eso. Distrito dos Lampejos fue la serie que terminó apareciendo entre los episodios del Circo Digital y acabó siendo ese punto de inflexión por el que, según la propia creadora, ella se molestó con todos los que estaban involucrados con el tráiler de este lanzamiento. Eso porque, en la época en que estaba por estrenarse, mucha gente simplemente apareció pidiendo más episodios de circo. Lo sé, la creadora tuvo una polémica por eso, y fue más o menos en ese momento que ocurrió todo ese estrés del circo y, hermano, aquí podría haber sido un problema mucho más tranquilo. Pero la verdad es que eso fue creciendo, aumentando. Hermano, fue completamente incómodo de ver. Y, en ese momento, dije que la gente estaba yendo demasiado lejos con ese tipo de cosas. Esta serie ya está celebrando incluso el aniversario de su episodio piloto, y lo único que tuvimos fue una confirmación de que la serie iba a continuar. El problema es que de todos los pilotos que vinieron después, y en ese video, digo exactamente que tuvo el peor desempeño en número de visualizaciones. Y se puede entender exactamente lo que pasó. Tiene una vibra extremadamente macabra, donde hay un submundo que es prácticamente gubernamental, encarnado por seres que no mueren. Pueden ser atacados, pero segundos después aparecen ahí, resucitados. Es una especie de maldición que todos terminan viviendo por allá. La muerte es prácticamente algo que no se puede revertir aquí. No existe solo para un solo personaje. Nuestra protagonista, que es una humana que está disfrazada entre este mundo extraño y prácticamente quiere descubrir el secreto que involucra a los ángeles de este mundo. Ella quiere saber su origen y al mismo tiempo acabar con el misterio. De hecho, aquí existe casi una profecía de una religión. Sí, existe esa raza de seres que terminan viviendo por ahí, y la saga prácticamente involucra a un cuarteto. Todos ellos son extraños y su apariencia es un poco rara, para ser sincero. Aquí tenemos a Ken, que es el único que sabe que hay una humana en el grupo. Y ella está completamente en peligro, porque ni siquiera puede sangrar frente a cualquiera, porque si descubren que es humana, simplemente van a acabar con ella. Amigo, el ambiente de la serie es completamente fuera de lo común. Es mucho más oscuro, mucho más gótico. Da una vibra distinta.
El ambiente de la serie se siente mucho más oscuro, pero al mismo tiempo tiene de los mejores trazos y técnicas de animación que usaron en la serie 3D que, ya sabes, Glitch estaba lanzando en esa época. Era mucho más avanzado. No era ese 3D más estilizado. Tiene una dirección de arte, lo que hace que todo se sienta mucho más distintivo. Aún así, es mucho más pesada con todo lo que está pasando, porque vemos a nuestros protagonistas intentando asesinar a alguien, incluso sabiendo que no muere. Aún así, termina siendo arrojado al fondo del océano, donde se quedan ahí atrapados, simplemente despertando, ahogándose y luego despertando en un bucle eterno. Eso los tortura constantemente. La cuestión es que Mel es el personaje más central aquí. Todos a su alrededor son inmortales y ella siempre tiene que esconder que es humana. Su sangre termina medio que identificándola como humana. Y existe aquí una profecía extraña de que su nacimiento podría causar el fin de la vida de todos esos seres inmortales. Ahora, todo eso no quedó muy bien explicado con el desarrollo de la serie. Ellos van tras conseguir cierto huevo, que podría ser prácticamente el lugar donde ella habría nacido, pero también traería un nuevo ángel, que es prácticamente el humano que nace de ese huevo, y él estaría destinado a cambiar todo ese mundo. Ahí quedaron abiertas las posibilidades de que todo ese mundo simplemente sea destruido y que su inmortalidad termine, o de que simplemente mantengan la eternidad por otros 10.000 años. Esta serie es muy complicada. Muchas personas la encontraron sombría. A muchas personas no les gustó el humor. Es mucho más pesada, es mucho más agresiva. Y siendo bien sincero, de todas las series que Glitch ha lanzado hasta ahora, tal vez esta, desde mi punto de vista, va a ser la más difícil para que la gente la acepte. Por el aspecto visual, por la dirección de arte, creo que es un poco complicado. Aún más porque Glitch, después del Distrito Dos Lampejos, empezó a lanzar algunas series que tienen algo que noté que es un cierto problema, un patrón que le funciona muy bien. Ustedes van a entender. Caballeras de Guinevere. Su episodio piloto no cumplió un año, pero afortunadamente logró superar los 20 millones. Aquí cuenta la historia de dos chicas, donde prácticamente una está perdiendo la cabeza por su conexión con todas las inteligencias artificiales y conexiones de este mundo, y prácticamente hace una super parodia de Disney y su mundo de princesas. Aquí ellas trabajan con partes mecánicas, chatarra, basura y manufactura para una empresa multimillonaria que fabrica juguetes y películas. Mucho contenido relacionado con ese universo corporativo ultracapitalista de la serie. Sí, la creadora ya trabajó en Disney y prácticamente fue despedida de ahí. Ella se quedó con un poco de rencor y con eso, simplemente, después de un tiempo, terminó haciendo esta serie que parece ser un ataque directo a la propia Disney. Aquí existe todo el misterio de la niña que presentó toda la historia al inicio de la serie, que prácticamente es heredera de todo ese imperio. Ellos terminaron creando una tecnología con robots que prácticamente tenían partes más orgánicas, o prácticamente fluidos que van mucho más allá de lo que una tecnología podría presentar de forma más saludable. Pero aquí está la gran princesa, la figura de Guinevere, que parece no solo actuar en el sistema de todo ese parque, donde prácticamente ella tiene un super banco de datos y reconoce a cada uno de los personajes y humanos como una figura central, como si estuviera recolectando los datos de cada uno de ellos, pero al mismo tiempo, ella sabe muy bien quién es cada persona y no importa cuánto tiempo haya pasado para que una persona aparezca ahí y regrese después. Así es, como si el gran parque de ellos fuera un gran ecosistema. Y aquí tenemos a Olivia y Sparky. Ellas son dos chicas pobres, prácticamente trabajando para sobrevivir, pero terminan encontrando aquí a uno de esos robots de Guinevere. Ellas prácticamente eligen usar ese robot, intentar arreglarlo, en vez de simplemente venderlo, enfrentándose directamente a los contrabandistas, pero terminan convirtiéndose en objetivo del sistema de seguridad que quiere recuperar ese robot, ese prototipo, que parece haber estado perdido desde el inicio de la serie, hace años. Y aunque es un robot así, con algunos defectos, él logra, hermano, proteger a las chicas simplemente destruyendo incluso colosos frente a ellas. La escena aquí queda mucho más fuera de cámara, pero la cuestión es que es muy brutal. La serie termina con ellas intentando prácticamente reparar a esta caballera. Y muestra aquí que ella tiene una especie de conexión algo extraña, ya que ella ve todo en ese mundo colorido de fantasía, pero prácticamente es una capa que pinta ese mundo extraño que ellas están viendo. Hay mucho tema de interpretación aquí, pero la serie es prácticamente un ataque directo a Disney. Y eso es así incluso sabiendo que hay una historia mucho más profunda. Es como si fuera, ¿y si Disney fuera una empresa mucho más malvada de lo que muchas personas ya creen?
Aún así, es una historia bastante decente que tiene gran potencial. Yo creo que no fue más popular, digamos así, no solo por las referencias a Disney, que mucha gente ya está harta, pero también porque no crea ese gran factor de misterio que hace que muchas personas quieran entender o incluso teorizar sobre lo que va a pasar en el futuro. Solo que después de eso vino la tercera serie que tiene el piloto, pero que en el momento de este video simplemente no encontré ninguna confirmación de que la serie vaya a continuar. Pero esa, de lejos, es la que tuvo más alcance y más tuvo, ya sabes, participación. Así que, vamos allá, Game Overso. Esta fue la serie que tuvo el piloto que más rápido, después del circo, alcanzó 20 millones en su piloto. Aquí cuenta la historia de Kit, una chica al estilo Mega Man, y prácticamente con su compañero, que es una mochilita. Ellos terminan recibiendo aquí consejos sobre cómo terminar su juego con más facilidad, derrotando al gran villano mecatrónico, que parece más el prototipo del circo digital. Es broma. Pop Playtime. Ellos prácticamente terminan el juego, lo que muestra que cuando terminas la historia del juego, el juego prácticamente se destruye. Esto es prácticamente una señal extraña de lo que pasa cuando la historia del juego termina, cuando su mundo estaba colapsando. Ella es reclutada por Alucard de Castlevania y ahora forma parte de un grupo de héroes que no conocemos muy bien, pero que prácticamente serían personas que exploran mundos para poder buscar datos y evitar que ellos consigan, en realidad, terminar sus juegos. Mientras tanto, aquí tenemos la sintaxis. Un grupo de villanos que prácticamente va a ayudar a los héroes a terminar sus juegos, porque ellos recolectan datos, y eso los está energizando. Prácticamente no existe un plan muy explícito aquí, pero muchos teorizan que es prácticamente una forma de que ellos creen un mundo, donde ellos serían gobernantes, ellos serían los héroes de su propia historia, para no seguir sufriendo y siendo atacados en cada una de las aventuras que tenían en el pasado. Lo que más llamó la atención de esta serie es la temática de videojuegos, la pregunta sobre qué pasa con el juego después de que termina. Y también, hermano, la cuestión de la interacción, de cómo pueden atravesar y entorpecer varios otros juegos. Tiene un aspecto extremadamente colorido, y prácticamente fue muy fácil para la gente que estaba viendo el circo digital hacer la asociación, ya que la idea de The Amazing Digital Circus también tiene esa estética súper colorida, y chistes medio tontos que aparecen en medio de una serie un poco más tensa. Aún así, tiene mucho subtexto y muchos mensajes subliminales, y muchas conexiones que la gente termina teniendo, por ciertas referencias a otros videojuegos que ya conocieron o ya jugaron en su vida. La temática de videojuegos es muy popular en el circo digital, que fue un gran éxito para Glitch. Entonces, entrando en esta serie que tardó prácticamente 15 años en hacerse, es lo que hace que esta serie tenga un gran potencial. Porque vemos lo que pasa cuando el juego termina, vemos la historia presentando un personaje nuevo y el mundo colapsando, dando muchas posibilidades de que más cosas sucedan en el futuro. De los tres, el que más veo potencial, claro, es Game Over. Lo he dicho aquí desde el lanzamiento del piloto, pero así, mucha gente entiende que esta serie todavía tiene mucho por ofrecer, ¿sabes? Hay mucho camino que tienen que recorrer. El problema es que no sabemos cuándo van a llegar, con nuevos episodios y cosas así. La animación en 2D es mucho más complicada, pero yo creo que Game Overso logró tener una ventaja que las otras series no tuvieron, que es la cuestión de la dirección de arte. Cuando lo comparo con Círculo Digital, podemos entenderlo, que muchas de las cosas que estaban ahí en Game Overso tienen una estética muy colorida, y Círculo Digital, de hecho, es muy colorido. Tiene ese aspecto que realmente recuerda a esas animaciones 3D muy primitivas, que eran de finales de los años 80, 90 cuando la animación 3D estaba comenzando. Y esto aquí es muy evidente cuando ves esta animación, lo que puede ser prácticamente un déjà vu para algunos jugadores o personas que estaban siguiendo la serie. De esta forma, también existe ese misterio de lo que está por venir, lo que termina alimentando mucho al fandom de cara al futuro de esta serie, ya que ellos tienen muchas reglas sobre lo que pueden y no pueden hacer, pero todavía hay preguntas sobre quién terminó reclutando a Kitty. ¿Qué es lo que los villanos realmente quieren hacer? ¿Y qué pasaría si lograran impedir que el héroe ganara su propio juego? Ya que prácticamente los villanos pueden quedarse ahí infinitamente, hasta que el juego termine y prácticamente ganen, ya que están aquí en una misión prácticamente imposible, solo de pensarlo. Pero tampoco creo que el Círculo Digital no vaya a volver en algún momento. Así, entre él y Mother Drones ya podemos ver alguna señal de qué futuro pueden tener. Todavía está bastante claro aquí. Mother Drones, por ejemplo, tuvo una novela visual. Hay proyectos nuevos. Y todavía existe ese rumor de que el creador quiere hacer una segunda temporada. Y tal vez esté. Aún así, la creadora del Círculo Digital dijo que está un poco más cansada. Pero dudo que Glitch quiera soltar el hueso ahora. El asunto es un éxito absurdo.
El final del increíble círculo digital al menos acumuló cerca de, digamos, $30 millones para un proyecto que fue presupuestado con menos de $500,000. Esto, amigo, fue de lejos una de las producciones más lucrativas que, sabes, el cine independiente de animación logró tener. Y con ese dinero, por supuesto que Glitch va a querer transformar eso en algún otro tipo de producto o incluso en un futuro spin-off. Aún así, no hay nada, ¿sabes?, que sea concreto ni esté listo para anunciarse ahora. Sabemos que Glitch está contratando personas para trabajar en pequeños juegos. Esa información ya fue divulgada por una vacante de empleo para la que estaban buscando gente, y teniendo 2 series que tienen temática de juegos, y otras series del pasado que también tienen. Además de Glitch Cards, que fue un juego que se lanzó hace años. Bueno, no hace años, el año pasado. Podemos imaginar que sí, tal vez algunos proyectos con ellos puedan suceder. No exactamente en series, sino también en productos. Si hacen videojuegos, me va a encantar. Me gustó Glitch Cards, estaba muy bien hecho. Aunque sabía que era un jueguito, ¿sabes? Muy simple con solo una pista, pero tenía potencial para tener más. Aún así, este es el futuro de Glitch. Van a tener que trabajar mucho en estas nuevas series. Y, amigo, el futuro es, no sé, el futuro es genial. Muchas gracias, me voy. Y hasta el próximo video.